Aleluya. Querido recluta del Ejército de Salvación, le habla su instructor, el capitán Enrique Choquehuanca. Que Dios bendiga su vida y continuamos con nuestra clase de reclutas. Hoy la doctrina número 7 y esto titula El proceso de la salvación. Bueno, comenzamos primeramente leyendo la lectura, como es habitual ya en estas clases, y tenemos la doctrina de este día. Dice así: creemos que el arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la regeneración por el Espíritu Santo son necesarios para la salvación. Y como consecuencia de la doctrina número 6, tenemos en este día esta doctrina que es muy especial: las condiciones para la salvación. Y estas son 3: arrepentimiento, fe y regeneración. ¿Y quiénes son los actores? Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahí vemos la obra completa de salvación en estos 3 puntos. La palabra que aquí vemos, regeneración, nos habla acerca de una acción de restaurar aquello que se ha dañado, ¿sí? Como la piel, cuando es dañada, entonces esta comienza a repararse, no con piel antigua, no solo con células antiguas, sino con células nuevas que vayan a cubrir aquello que se ha dañado. De esta forma, entendemos que la regeneración es una restauración. ¿Y de qué? Pues de la naturaleza inicial del hombre, que vivía en armonía con Dios, y después siendo afectada por el pecado, ¿no? Y ahora con Cristo vuelve nuevamente al inicio con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Se regenera la naturaleza del hombre. Bien, esa es la única palabra que creo que debemos explicar, que la hemos explicado. Entonces vamos ya con estas partes de lo que habla la doctrina. Primeramente veamos arrepentimiento. Y dice el arrepentimiento para con Dios. ¿Es así? El arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento es un tema en la Biblia que se toca a menudo. Y en el Nuevo Testamento es un tema que va a jugar vital importancia en el ministerio tanto de Juan el Bautista como de Jesús, ¿no? Juan el Bautista inicia su predicación con este tema: el arrepentimiento de los pecados, ¿no? La misión de Juan el Bautista era la de llevar a los israelitas, ¿no?, al arrepentimiento de sus pecados, y esto, ¿no?, anunciando ya el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El arrepentimiento era un factor importante en el ministerio de Juan el Bautista para el perdón de los pecados. ¿Es así? Y esto es como punto importante de nuestra doctrina, que las personas venían a Juan el Bautista no para ser bautizadas en agua, sino venían arrepintiéndose de sus pecados y posteriormente para el testimonio de que habían tomado una decisión sincera. Entonces se procedía al bautismo, ¿sí? Es decir, el objeto de esta acción no es el bautismo en agua, sino más bien el arrepentimiento de la persona, por supuesto. Este mensaje es una preparación para la venida del reino de Dios, ¿no? Para la venida del reino de Dios. Y es una porción de la palabra de Dios en Mateo 3:1 y en Lucas 3:3 que nos habla acerca de la venida del reino. Y es que fue un tema para la predicación de Jesús. ¿Es así? Juan el Bautista era el que preparaba el camino para el Mesías. Y el Mesías habría de traer el advenimiento ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Es así? Juan el Bautista fue pues un personaje que daría paso de la ley
a la gracia. Con Juan el Bautista se terminaría todos los aspectos relacionados a la ley. Es más, se considera a Juan el Bautista como el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, ¿no? Él haría un puente, una preparación para la llegada de Cristo. Y esto, con Cristo, vendríamos a experimentar o disfrutar también del tiempo de la gracia de Dios, es decir, el regalo de Dios a la humanidad, y es la buena noticia, es el evangelio de que hay perdón para nosotros. Y este advenimiento, que es ya el tiempo de la gracia, ya terminó el tiempo del bautismo con agua, y daría paso a aquello que nosotros predicamos, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Revisamos pues la palabra de Dios en estos versículos de Mateo capítulo 3 versículo 11, y bueno, los restantes versículos los dejo a que ustedes puedan revisarlos, estimados reclutas, para su aprovechamiento, ¿no? Mateo capítulo 3 versículo 11 nos dice así la palabra de Dios, y esas son las palabras de Juan, y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esto es pues el bautismo que Cristo traería. Juan traería el bautismo, obviamente, por agua, para arrepentimiento de los pecados, ¿sí? Pero Jesús traería el tiempo de la gracia y la culminación de toda esta obra con el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y eso después vamos a hablar acerca de Pentecostés, ¿ya? Continuamos. Hablemos del bautismo de Jesús, que es un punto teológico importante, ya que creemos que Jesús fue concebido sin pecado, ¿no? Creemos que el momento en el que Juan el Bautista bautizó a Jesús en el agua no fueron porque él se arrepintió de sus pecados, sino más bien fue una señal, un reconocimiento y afirmación por el Espíritu Santo, y dio paso al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿no? El ministerio de nuestro Señor Jesús inició ese día, cuando fue ungido por el Espíritu Santo y confirmado por las palabras de Dios, ¿no? Leamos este versículo de Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muy importante este tema del nacimiento de Jesús sin pecado, porque se relaciona mucho con la naturaleza de Cristo, porque nosotros creemos, ¿no?, que en Él, en Jesucristo, se unen la naturaleza divina y humana. Así que si Jesús fue Dios, entonces en Él no puede haber pecado, porque en Dios no hay ningún pecado, ¿no? Entonces, este momento fue un momento de reconocimiento y afirmación, y eso es lo que justamente dice la palabra de Dios, ¿no? El ministerio de Juan, ¿no?, se cumplió en Jesucristo, pues cuando Él vino, Juan claramente lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Juan capítulo 1 versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean cuán coherente es esto en en la porción de la palabra de Dios. Ahí lo vemos, ¿no? Que dice que Él es, ¿no?, el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Permítame arreglar un poco esto acá. Y
ese es el testimonio que Juan está dando, ¿no?, respecto de esto, ¿sí? Sigamos pues. El ministerio de Juan se cumplió, como hemos dicho, en Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Y aunque los discípulos posteriormente, ¿no?, de Jesús eh, continuaron bautizando, Jesús mismo nos bautizó. Es un mensaje para nosotros que, por supuesto, lo más importante para Cristo no fueron los rituales, o no fueron los cumplimientos de ciertos sacramentos. Más bien fue el acercamiento de su pueblo de un corazón sincero, libre de cualquier peso de obra humana. Y eso es lo que nosotros creemos, una base fundamental de la teología salvacionista, que es no sacramental, es decir, que nosotros creemos en la suficiencia de la obra de Cristo. Y esto es justamente lo que nosotros pensamos. Jesús predicó de arrepentimiento, por supuesto. Jesús predicó del arrepentimiento. Su ministerio comenzó, no sé si comenzó allá en Palestina, anunciando lo que es el perdón de los pecados, ¿no? En Mateo capítulo 4, versículo 17, vemos esta porción y leemos, dice, ¿no?: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? El reino de Dios, ¿no?, se hacía realidad, y bueno, pues Jesús lo estaba anunciando. Y uno de las grandes condiciones que vemos para ser parte del reino es el arrepentimiento, ¿no? Arrepentidos, decía el Señor, ¿no? Jesús en su muerte se hizo provisión universal por el pecado, ¿sí? El que crea y se arrepienta puede llegar a ser parte del reino, ¿no? Y esto se cumple en la visión de lo que acontecerá en el futuro, según el Juan, ¿no es así? Juan, el que vio la gran revelación, ¿no? Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, ¿sí? Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo y decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios con respecto a la promesa, ¿no? El reino de Dios se plasmaría y se concretaría al final de los tiempos, ¿no? Y esta es la misión de Jesús, ¿no? Establecer su reino desde ahora y ya en el final de los tiempos, y completamente terminar esta obra para que nosotros también seamos parte de este nuevo Jesucristo, ¿no?, el Hijo de Dios. No, vamos a... Muy bien. Aparte que el arrepentimiento fue un tema en la palabra de Dios, también el arrepentimiento es como una respuesta a la obra de Cristo, ¿no? Nos arrepentimos a la obra de Cristo. Y esto habíamos hablado en la anterior clase sobre la propiciación. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es es un don de Dios, ¿no? Es un don de la gracia de Dios que le da al hombre, ¿sí? Le da la gracia de arrepentirse, ¿sí? Arrepentirse. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, 47, ¿no? Lucas capítulo 24, 47. Vamos a leer la palabra de Dios ahí. Dice, ¿no? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿no? Esta es la porción de la Biblia que nos dice que Jesús ordenó
Es así, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Ya? En Hechos 2:38, vamos a ver, 2:38, vemos también esa promesa. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ¿sí? Arrepentíos, decía Pedro, arrepentíos. Y por supuesto después viene el acto de profesar y dar testimonio a todos a través del tiempo del bautismo en agua. Pero nosotros ahora podemos dar ese testimonio también a través del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? que hay vida. El arrepentimiento y la fe son importantes para nosotros, ¿no? Arrepentimiento y fe. Sin fe no puede haber arrepentimiento, y sin arrepentimiento no puede haber fe. Las dos cosas combinadas deben estar juntas para que la acción de salvación sea real, ¿no? La gracia previniente de Dios es la que actúa, ¿es así? Antes siempre es la gracia previniente, ¿sí? Dios siempre es antes de todo, ¿ya? Siempre es antes de todo. Él está antes. La gracia previniente de Dios es de que, aunque nosotros no conocíamos a Dios y aunque quizás todavía no sabíamos de sus caminos, Él, de forma anticipada, preparó el camino para que nosotros pudiéramos encontrarlo, conocerlo y tomar una decisión. ¿Es así? Sigamos, ¿no? El arrepentimiento en sí, cuando llega a una persona, tenemos que verlo como una gracia de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Es una gracia de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Y es que es Dios quien le ha dado al hombre, ¿sí?, la bendición o la gracia en su corazón de poder arrepentirse. Entonces, pues vamos a ver con respecto a lo que es el ministerio del Espíritu Santo, ¿sí? El arrepentimiento de cual hablamos es el arrepentimiento del perdón de pecados, ¿no es así? Es algo gozoso y no es algo mórbido, es decir, algo muerto, ¿no? Sino que tiene una connotación espiritual, ¿sí? La buena nueva de salvación es la que nos motiva al arrepentimiento, ¿no? Es decir, cuando escuchamos el Evangelio, nosotros lo escuchamos del amor de Dios y llega esta compulsión a nuestro corazón, ¿no? Veremos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, y leemos la palabra de Dios. Ahí les voy a poner para que ustedes también puedan leerlo. Dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Es así? Un versículo muy profundo que habla acerca de este arrepentimiento, que es según Dios. El arrepentimiento que según Dios produce, ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación. ¿Es así? Salvación. Bueno, pues el Espíritu Santo es el que estimula a un deseo de cambio. Cuando hay arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo comienza a obrar y pone en nosotros este deseo de cambiar de vida, de cambiar de conducta, ¿no? Cambiar de conducta profundamente para nuestras vidas, ¿no? Anhelamos en este tiempo alejarnos de nuestros pecados, ¿no? Y ese es el sentimiento que hay dentro de nosotros. Debemos alejarnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es que nosotros somos impulsados a confesar nuestros pecados. Si tú estás arrepentido realmente, tienes ese impulso de querer confesar los pecados, no guardártelos, ¿no? Primeramente, decírselo a Dios
Y si hay alguien de confianza, puedes también tú compartir aquello. Pero es algo tan íntimo, ¿no? Somos impulsados a confesar nuestros pecados. Pero eso debe ser latente, ¿así? Por esa razón, el Ejército de Salvación, para llamar a las personas que puedan oportunidad de arrepentirse cuando el Señor los toque. Entonces tenemos lo que es el banco de penitentes, que es un mueble en sí, pero es un mueble que está delante en el púlpito, y las personas que desean demostrar que realmente ha habido un cambio en sus vidas se acercan y oran sobre este mueble, ¿no es así? En donde ellos pueden arrepentirse y encontrarse con Dios, ¿no? Ese impulso de confesar nuestros pecados lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Y por supuesto nos da también el pensamiento, un arrepentimiento genuino hace que las personas quieran hacer restitución por los pecados que hayan cometido, ¿no? Y esto es muy importante porque nos dice que los hombres, no porque se han arrepentido con Dios, deben ser perdonados, ¿no? Sino que saben que todos deben cumplir con su, ¿no? Con su restitución. En caso de si han cometido un delito grave, ¿no? contra algún ser humano, una persona debe pagar en la cárcel, ¿no es así? Pero el cristiano, o sea, la persona que se ha arrepentido realmente y ha aceptado a Cristo como su Señor, pero debe cumplir también con su restitución, es decir, debe cumplir con la ley de los hombres. Y bueno, pues debe someterse, ¿no? a la justicia de los hombres para después disfrutar de la gracia de Dios y su bendición. Por supuesto, todo está en las manos del Señor, y Él tiene la última palabra. Es así, la última palabra. Estamos hablando acerca de la restitución. Es así. Continuamos pues con nuestro estudio de la palabra de Dios. Esto es lo que hemos hablado sobre lo que es el arrepentimiento, ¿no? Y ahora sigamos, ¿no? con el siguiente punto. Fe. Que es pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, ¿no? Pero ahora vamos a ver lo que es la fe en Cristo, ¿sí? Vamos a acercar acá, ¿no? Arrepentirnos de nuestras transgresiones y dejarlas atrás, ¿no? Esa es la fe en Cristo. Una persona cuando se siente, ¿no es así? Se siente que ha pecado y el Espíritu Santo la convence de pecado, entonces se arrepiente, ¿no? Y toma la decisión ¿de qué? De dejar atrás todas estas cosas, ¿no? Quiere una vida nueva. Entonces ahí comienza que la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El que verdaderamente se arrepiente tiene una profunda culpa de los pecados pasados, ¿no? Como está escrito en el Salmo 51, ¿no? Líbrame de todos mis pecados, ¿no? Dice el salmista. Todo esto, todo este arrepentimiento tiene que ser pues en Jesucristo, ¿no es así? Con la fe en Cristo Jesús. Cuando vemos a nuestro Señor ahí llevando la cruz, vemos también siendo crucificado, entonces nosotros pensamos, tuvo que ser, ¿no? Pude ser yo el que estuviera ahí colgado en la cruz, pero fue nuestro Señor Jesucristo el que fue crucificado, ¿no? En Hechos capítulo 20, vamos a buscarlos, Hechos capítulo 20, versículo 21, leemos esta porción de la Biblia. Que todavía no estamos ahí bien. Dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Creamos en la obra de Jesucristo. La salvación es una combinación de arrepentimiento y fe en Cristo como Salvador. La salvación es una combinación de arrepentimiento y fe en Cristo como Salvador. Cuando vemos a Jesucristo en la cruz y vemos pagar por nuestros pecados, entonces Él
Él tiene, ¿no?, toma el título de ¿qué? Salvador, Salvador de nuestras vidas, porque Él pagó por lo que nosotros teníamos que cumplir, ¿no?, haciendo esa restitución de nuestros pecados, pero Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, en esta fe nosotros creemos, de tal manera que Cristo se convierte en un pilar fundamental de nuestra teología salvacionista, ¿no? Y esto hace que nuestra teología sea cristocéntrica, es decir, que es la muerte y resurrección de Cristo es suficiente para la salvación. No hay necesidad de más, no hay necesidad de cumplir ritos o cualquier otra ceremonia. Cristo es el que salva, ¿no? Y después vamos a ver que es el que también santifica, ¿no? La plena expresión y gracia y misericordia de Dios para los hombres lo expresó Cristo, ¿no? Él con su muerte en la cruz nos mostró su gran amor, ¿no?, el gran amor que tenía por la humanidad, ¿sí? Esta muerte nos trajo a nosotros, ¿qué cosa? Una seguridad también de que Dios nos ama, ¿no? Y que también quiere transformar nuestras vidas de los hombres pecadores que somos, ¿a qué? A nuevas criaturas, ¿no? Vemos a Jesús y nuestros pecados se profundizan, ¿sí? Cuando vemos a nuestro Señor Jesús allá agonizando en la cruz, entonces caemos en cuenta lo terrible que es nuestra naturaleza, lo terrible que somos como seres humanos, ¿no? Los hombres normalmente nos gusta ser indulgentes con nosotros mismos. Permitimos que haya cierta naturaleza pecaminosa o conducta pecaminosa en nuestras vidas, pero no lo notamos. Aquí nos dice la doctrina que nosotros, ¿sí?, que nosotros al ver a Jesús realmente vemos, ¿no?, y sentimos lo profundo y lo dañino, ¿no?, que fue nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Y desde ese momento nosotros, desde que Él nos limpia y nos salva, nosotros decidimos llamarle Señor, ¿no? Nuestro cambio de propósito adquiere una sustancia importante, ¿no? Y después de esto, obviamente, nuestro corazón quiere seguirle. Así como aquel gadareno que fue libertado, ¿no?, le dijo: Señor, te seguiré a donde quieras. Ese es el corazón de un hombre que realmente ha puesto a Cristo en el centro de su vida. Un hombre que está dispuesto a seguir a su maestro. ¿No es así?